tiempo que podemos coger preguntas del público si tenéis algo que decir o preguntas concretas que queráis hacer. Si alguien se anima. ¿Cuántas personas forman el colectivo de Vaca? Vale, buena pregunta. Mira, ha fluctuado mucho, son 8 años. Entonces, el primer año hubo un overbooking espectacular de más de 50. No se gestionó, o sea, fue una locura. Y eso ha ido transformándose conforme han pasado los años. Ha habido años que hemos tenido 30, ha habido años que hemos tenido 20, ha habido años que hemos tenido 15 y este año, por una serie de cuestiones, somos 10. Pero bueno, no es que haya bajado, o sea, ha ido fluctuando. Un año ha sido 15, en el siguiente 25, luego hemos ido a 20, va variando. Mucho tiene que ver año de oposiciones, por ejemplo, o cosas como estas. Aparte de que o sea, las personas que vienen, te puedo asegurar que trabajan y trabajan fuera de sus horas laborales y quiero decir que son unas valientes. Sí, y quizás también que tampoco, al hablar de colectivo, o sea, que no es un colectivo reglado de ninguna manera, salvo que se encuentra en esos momentos puntuales dentro de eso que se presenta como formación, como una actividad de formación, que luego surgen sinergias entre algunos de los participantes y continúan y tienen colaboraciones, pero vamos, que no va más allá de eso. Sí, es muy informal, o sea, a ese nivel es informal, sí, como colectivo informal. Perfil, ¿en qué sentido? Porque perfil... Sí, son docentes todos. Sí. ¿Tipo de docencia? Pues mira, no, la tenemos, o sea, a ver... Yo te diría que puede haber un perfil a nivel de intereses o de implicación o de ambición o de cómo se entiende la educación, lo que debería ser la educación o la función del educador. Ahí sí hay un perfil parecido. Pero a nivel, no, tenemos una profesora de primaria, que ahí está a los 8 años, tenemos varias profesoras de secundaria, que llevan un montón de años, tenemos varias profesoras de educación especial, que también son cañeras y llevan varios años, de calle. Tenemos un colectivo que trabaja con chavales en riesgo de exclusión social que llevan todos los años también. Hay una variedad. Ahora tenemos lo que llamamos una pequeña joyita, que es una profesora de 0 a 3 años que lleva 2 años y ahora es la rarita. Pero, o sea, en buen rollo, súper bien. Sí. Vale, perdona. No sé si lo has dicho al principio de la explicación del proyecto Vaca, pero ¿cómo surgió este grupo? O sea, ¿fuisteis vosotras que ofrecisteis o hubo una demanda? Mira, este proyecto surgió con la dirección anterior del Centro Arte, Koldo Sebastián era el subdirector y el responsable de educación. Él quería plantear algo vinculado a la formación y contactó con María Caso. María Caso tenía en su mente la referencia de un proyecto en Madrid que se llamaba LOBA, que era más o menos esto, pero desde otra disciplina, que era la disciplina más de la música, la ópera, bueno, desde ahí, que al final terminaban haciendo una producción, porque la idea era terminar haciendo una producción durante un año, ¿no? Y así surgió Vaca, de hecho el nombre lo puso ella, vehiculando el arte contemporáneo como proceso de aprendizaje, hermano de La Loba, que estaba en Madrid, y era otro proyecto. Así surgió, y surgió con una formación muy grande, muy espectacular, donde vinieron gente como muy mediática, vamos a decirlo, y se apuntó muchísima gente, esos 50 y pico se apuntaron a aquella formación. Y empezó como un experimento, no sabíamos muy bien lo que iba a ser, ni cómo iba a encajar, pero al segundo año lo continuamos y vimos que tenía sentido seguir por ahí, ¿no? Y terminó siendo este colectivo. La idea de colectivo, lo que estoy explicando, no es algo que naciera en origen no era ese el planteamiento, era otro, pero fue derivando en algo que para nosotros era mucho más interesante, que es esto, ¿no? Sí, no, yo quería apuntar que
o sea, que para nosotras es importante, nosotras, porque sí se plantea como una actividad de formación, pero para nosotras es un proceso formativo nuestro también muy importante. O sea, nosotras también nos sentimos parte de ese colectivo y, de hecho, VACA es como que todos los años se vuelve a ofertar como actividad formativa, pero siempre es diferente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, sigo yo. Yo tengo unas cuantas para las diferentes ponentes. No sé, me parece que estamos hablando mucho sobre el concepto de mediación, ¿no? Obviamente que hay que definirlo, de qué hablamos cuando hablamos de mediación, pero estamos hablando también sobre lo transformativo. Entonces, ¿transformativo para quién? ¿No? O sea, ¿qué es lo que hay que transformar? Y no sé, eso os lo pregunto a vosotras también. O sea, me parece importante definir la mediación, pero también la transformación, ¿para qué? Para el bien que cultural, personal, a nivel colectivo, a nivel institucional también, puede ser transformativo también, no sé, os lo dejo. En mi caso yo hablaba más de transformar la institución. Creo que lo otro lo tenemos como más asumido, que va a ser transformativo para quien viene, para nosotras, pero las instituciones culturales siguen siendo unos mastodontes ahí muy complicados. Y además en un contexto, o sea, con un contexto como el actual, después de la crisis económica, las situaciones que se han creado, pues yo creo que hay que repensar las instituciones. Creo que se está más o menos haciendo, pero creo que de los discursos que podemos compartir, o sea, a veces tenemos discursos muy críticos, discursos muy analíticos, pero eso no, las instituciones no son permeables a eso. Entonces, yo hablaba de transformación sobre todo de la institución, pero creo que debe transformar a todos, a todas, pero también a la institución, sí, las políticas culturales. Creo que lo tiene que decidir, yo creo que no hay una respuesta, básicamente. Creo que puede haber muchas respuestas. Podríamos preguntar, en este caso, por mencionar lo que estábamos justo hablando ahora, ¿no, Vaca? Podríamos preguntarle a las profesoras y profesores que están ahí lo de la transformación. Seguramente te dirían algo muy diferente a lo que te podrían decir otros de otro proyecto. O sea, no sé. Pero bueno, lo que dice Amaya para mí me parece muy importante, sí. En cualquier caso, creo que VACA sí es un ejemplo de... O sea, nosotras cuando planteamos VACA, a nosotras sí nos transforma. Por eso necesitamos que VACA está repensando continuamente VACA, porque nos transforma. Sí, somos parte del colectivo como cualquiera de ellas. Y desde el momento, bueno, visto así desde fuera también, ¿no? Desde el momento en que habéis dicho que en un momento dado, o sea, en un espacio que en principio era para la exhibición, no sé qué, ya va paralelo también a que sea un espacio de producción cultural y y entonces en ese mismo proyecto, en el de VACA, de estar haciendo una exposición final de curso que podría ser como de mucha afluencia de público, que es lo que más, en fin, decís, nos rompemos con esto, eso es una transformación. Que lo que decías tú, como estabais ahora en esa bicefalia de, vale, somos Bitartea, somos VACA, pero también somos las directoras de esto, pues hacemos esto ahora que nos parece más pertinente cambiarlo. Yo no sé si quizás igual en tu caso, ¿verdad, Raquel? Igual ves cosas que te gustaría transformar y lo tienes más. Sí, con respecto al cambio de las instituciones, pues sí, claro, por supuesto que sería necesario cambiar las instituciones, pero es muy difícil porque las administraciones no cambian. Entonces, realmente es muy complicado y esa es una realidad que todos vivimos dentro de la institución y fuera, ¿no? Y la sociedad es un reflejo de lo que ocurre en las instituciones y de las decisiones que se toman también. Y las instituciones lo son. La Alhóndiga es un reflejo también de lo que pasa socialmente. Es un centro muy diverso
con muchísima tipología de públicos y de personas que la habitan. Y es un reflejo de los cambios de Bilbao. Un informe, por ejemplo, que puede ser del 2011, no tiene nada que ver la ciudad en el 2011 con lo que es hoy en día, ¿no? en el año que estamos. Entonces, creo que las transformaciones pues, también son los modos de hacer y los proyectos, pues un proyecto como el de Vaca, ¿no? que podamos hacer y ese poco a poco ir trabajando conjuntamente y aprendiendo y coaprendiendo. No sé si te he respondido un poco. Por un apunte, sin más. Hay una cosa que también es importante. Si hablamos de transformación, es que es peligroso hablar de que queremos transformar. ¿Desde dónde lo decimos? Es un poco peligroso. Y luego es cierto que somos un reflejo de la sociedad y luego vas a trabajar con colectivos o con X o con el alumnado a veces que decimos, no, es que tienen la libertad de no hay examen, no, pero es que yo quiero que me pongas examen. Y dices tú, pues mal vamos, que decir, si estoy intentando transformar, ya ves tú, desde lo complicado que es esa pregunta, ¿no? Y quien tienes delante es que no quiere, que está muy cómodo con lo que hay ya, ¿no? Entonces, pues eso genera otro tipo de conflictos y otro tipo de preguntas que nos llevan a un debate mucho más complejo, ¿no? Entonces... Y yo solo añadir que, es difícil hablar y pensar transformar una institución, pero por ejemplo aquí tenemos el ejemplo de Ugarte con una dirección a 4 cabezas, donde la educación ya no es algo que viene después, sino que está en su esencia, ¿no? En su origen, es algo en lo que cree la institución, nosotros somos una institución artística y luego las de mediación o las de educación vienen aquí a hacer las visitas guiadas. Bueno, esto es un ejemplo de que sí se puede cambiar. Normalmente las instituciones ni siquiera en las convocatorias se pueden presentar 4 personas. Tiene que ser una persona con un proyecto muy claro y se construye muy jerárquicamente. Y Ugarte es una institución que se construye sobre la base de la red, ¿no? De querer hacer algo más negociado, más red y donde no haya esas jerarquías no solo de personas, sino de conocimientos o de saberes o de profesiones, ¿no? Que la educación se considere producción y no solo reproducción. Y eso, para mí es un ejemplo de una institución que se ha transformado y creo que en esa transformación han tenido mucho que ver todos los discursos desde la educación artística o la mediación que lleváis debatiendo y discutiendo y también de que vienen de otros lugares, desde el arte, pero quiero decir, se puede transformar. Ahí, Ugarte efectivamente es un claro ejemplo y un muy buen ejemplo de ese posible cambio, ¿no? Y ahí la administración, el Gobierno de Navarra, fue quien realmente permitió ese cambio, ¿no? Porque el resto de concursos, como bien dice Amaya, han salido para una única persona en las direcciones y han salido hace poco en Euskal Herria concursos como el de Artium o algún otro, ¿no? Entonces, pues sí, es una pena que no vuelva a ocurrir. Pero bueno, seguimos estando sujetas a toda la institución, cuidadito, porque esto tiene su filo, ¿no? Seguimos teniendo un departamento de educación que también es una institución y también tiene sus historias, es decir, que hablamos de instituciones culturales en este caso, pero hablando de mediación cultural o educación artística, hay más instituciones allá, como las instituciones educativas en este caso, o asociativas, o que también tienen sus mamotretos o son unos mamotretos importantes y con los que tienes que trabajar cotidianamente y eso te limita muchas cosas, ¿no? La propia universidad, podríamos decir. Sí, yo hablo mucho de transformar instituciones, eso es, pero ¿cómo se transforma la universidad? Claro. Es complicado. Sí, es más fácil hablar de otros, sí. Sí, ¿qué prioridad o relevancia estamos dando al cuidado de las relaciones de las personas? O sea, como en lo interpersonal, ¿no? En esa distancia
¿no? Porque cuando generamos grupos, cuando generamos colectivos, pues al final hay una energía disponible, bueno, suceden cosas, ¿no? Y me pregunto si estamos atendiendo eso o no, y si lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Me he hecho entender lo que quiero decir. Sí, o sea, ¿no? Sí, yo, en mi caso, yo es que, claro, yo no trabajamos en la universidad, no hago mediación cultural, a no ser que sea la que hago con mis alumnos, pero es otra historia, ¿no? Y ahí está un kit de la cuestión muy importante. Pero eso, a veces, o sea, del discurso a la práctica, y la cuestión de los cuidados pues es fundamental, ¿no? Que las instituciones se transformen para ser sostenibles, y para ser sostenibles también desde ese punto de vista, que vivimos en un mundo de la autoexplotación, ¿no? Nos autoexplotamos y esperamos que la de al lado también se autoexplote un poco, porque como todas nos autoexplotamos, no sé, y sí, creo que ahí tenemos mucho que aprender, primero a cuidarnos a nosotras y a cuidarnos, sí, pero vaya, yo no lo practico todavía. O sea, me parece muy bien, pero igual un poco. Nosotras lo intentamos, pero con muchas carencias. Pero sí, es muy importante lo que estás diciendo. Y creo que está relacionado con el tiempo, ¿no? Sí, los tiempos sí, sin tiempo no hay cuidados, sin tiempo de calidad no hay cuidados, desde luego. Y los tiempos de la institución no te permiten ciertos cuidados, pero es que no te los permiten, vamos, es imposible ciertos cuidados. Otros igual son más posibles, pero como no estamos acostumbradas a trabajar desde ahí, pues nos resulta más difícil a veces, pero quizás sí son posibles. Pero los que realmente serían eficaces, esos al día de hoy yo no conozco instituciones que se puedan permitir fácilmente eso. Sí, yo en mi caso hablo de la mediación de una forma más subjetiva, porque realmente hablo desde la programación cultural, que es mi práctica, ¿no? Pero efectivamente el tema de los cuidados, que es un tema esencial, bueno, en los modos de hacer en la institución, pues en muchos casos se intenta cuidar, pero no se llega por esta vorágine programática que tenemos y todas las cuestiones que hay que llevar a cabo, ¿no? En la propia gestión, que son muchísimas. Pero creo que una fórmula posible también de cuidados son los trabajos y el trabajar con las personas en larga duración. Estudiar las fórmulas, la fórmula que tenemos de colectivo residente, intentar estar con un colectivo durante 2 o 3 años trabajando. En nuestro caso es el caso de Bulegua. Con Bulegua llevamos desde que fuera un colectivo residente trabajando en diferentes proyectos. Al principio fue el contrato luego se convirtió en una publicación, posteriormente se convirtió en un simposio de comisariado que todavía le quedan un par de años, y así llevamos caminando juntas pues prácticamente 7 y casi 8 años, ¿no? Entonces creo que ese tipo de proyectos sí que nos afectamos los unos a los otros y cuidan tanto a los proyectos como a las artistas, comisarias y agentes, ¿no? Yo creo ese tema, mira, para las mesas me parece, ¿no? Cómo cuidarnos y cómo establecer relaciones de cuidado. Me parece muy interesante, sí. Muy importante. Yo es que justamente ahora estoy haciendo como una panorámica, ¿no? de qué es lo que he ido haciendo, y me doy cuenta de que he ido como de trabajos en proyectos nivel discurso a proyectos más como en lo local, en el tú a tú, y ahora en este momento de mi vida veo que realmente lo que me interesa es la relación entre las personas, porque en los grupos y en los colectivos, que yo es donde me desarrollo todo mi trabajo y mi vida, a veces se van al garete porque pues hay un reparto de poder que no está equitativo,
tema de los roles que no rotan, bombas atómicas, y por estas cuestiones al final se te va al garete todo lo que has trabajado más desde la cabeza, ¿no? O desde el diseño, desde la medición, desde lo que sea. Hay una cuestión que me ha venido a la cabeza escuchándote, porque a mí me pasa, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que cuando estás en un grupo o trabajas con colectivo o en colectivo, sigues siendo tú la responsable. Y eres la responsable también de los cuidados. Eres la mamá. Y no quieres ser mamá, pero no te queda otra porque te ponen en ese papel de mamá. No sé si me estoy explicando. Hablando de los cuidados, ¿no? Sí, cómo cuidamos, los procesos, no sé qué, pero al final quien se tiene que plantear el cómo cuidar soy yo. Y eso es un problema, pero es muy difícil salir de ahí. Y yo lo he intentado en Vaca, que tengo como más fácil, o sea, es más fácil llegar a este nivel, ¿no? Lo intentas como no, o sea, me voy a quitar esta máscara de amacho y hoy te la paso a ti, ¿no? Es como, es muy complicado porque tú eres la institución, entonces tú eres la responsable de ciertas cosas y eres la responsable de los cuidados también. Y no entiendo que tenga que ser así, ojo, que no es que no, pero a la vez no tiene que ser así, porque eso genera unos vicios en el trabajo que perjudican al colectivo de manera muy seria, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría también saber cómo romper con eso, ¿no? Que es importante. Está muy de moda el promover en todas las empresas y eso, lo del trabajo en equipo, pero yo creo que todavía no está nada claro la definición, ¿no? Porque sigue siendo siempre dentro de unos roles jerárquicos que al final son absurdos, porque entonces no estás hablando realmente de equipo. Porque la jerarquización quizás puede ser de decisiones últimas, pero en funcionalidad yo creo que no tiene que existir en un equipo de trabajo. Entonces yo creo que la base de ese problema es eso, el no tener ese concepto real, claro, de lo que es un trabajo en equipo y de los roles de cada uno dentro del mismo. Es un tema tan complejo y difícil de dirimir que, o sea, a día de hoy creo que sigue en activo, que es como su eje de trabajo. En la Universidad del País Vasco hay un grupo específico de investigación, Parte Hartus, que ha estado precisamente, o sea, pues eso, intentando, creo, no me acuerdo la publicación, pero igual si buscamos, ¿verdad? Parte Hartus EHU, a ver. Hacían esos análisis de cómo gestionar en colectivos, ya no a nivel de empresa, sino más a nivel más social y más... Sí, pero bueno, se supone que colectivos que están por transformación social y es como consejos vendo como a mí no tengo, ¿no? Que se dice. Entonces... Todo es un trabajo en equipo realmente. Nos damos cuenta, no lo vemos como tal. Digo que igual les podríamos pedir ayuda. O sea, yo sé porque han estado a nivel de, o sea, en pueblos, en asociaciones, o sea, convocados por ayuntamientos incluso, pues para hacer pues participación social también. Bueno, es diverso. Ahora el tema que nos ocupa es este, ¿verdad? Es lo de que has planteado muy acertadamente. Digo, por abrir una ventana que podría ser explorar o preguntarles a ver por ahí, ¿no? Yo creo que tenían alguna publicación incluso al respecto de cómo hacer eso de los cuidados y así. No quede en lo inconsciente, ¿no? Sino hacerlo visible y generar estructura en los grupos y lo que hacen... los roles paternos, ¿no? Como intentar distribuirlo, intentar darle esa estructura. Pero claro, yo lanzaba la pregunta porque esto, queremos montar proyectos
mediación, cultura, etcétera, pero no estamos guardando los tiempos para generar la vida en equipo, ¿no? La vida colectiva, que es donde sucede todo, ¿no? Y bueno, yo es que estoy ahora como muy con ese tema, pero ya está. No, pero creo que estás dando tú mismo una respuesta, ¿no? Se trata de que quizás previo a cualquier acción educativa de mediación, entendida como lo entendemos, ¿no? Hago algo, produzco algo y ejecuto algo, hace falta trabajarse los afectos y el trabajo en grupo. Es decir, igual yo me puedo pegar un año trabajando con un grupo y no estoy haciendo mediación artística. Y me da igual, además, estoy generando el grupo. Y cuando el grupo está generado, es fuerte y sabemos a lo que vamos y estamos todos a lo una, pues igual podemos hacer proyectos más interesantes, ¿no? Pero los tiempos, lo de siempre, los tiempos y la formación y todo lo que aquí se has contado, que no es poco, ¿no? Pero también igual de alguna manera, o sea, cuando hablabas con ese grupo... Cuando hablas de hacerlo con el grupo, de alguna manera también estás hablando como de cuando esa mediación o digamos ese proceso da comienzo, pero también al interior de la institución, me imagino, y de la gente que está trabajando en eso, o sea, ¿no? Como el establecer, bueno, lo que se habla de las jerarquías, o sea, no solo dentro del grupo con el que trabajas, sino el grupo que te da el paraguas para poder hacer luego lo demás. Yo sí lo he entendido, pero estamos, o sea, creo que igual Raquel debería, o sea, yo puedo responder, pero ya no como Vitarte, ambos de Vitarte somos una asociación que creo que como somos tres nos cuidamos, bueno, nos autoexplotamos también, pero nos cuidamos, pero creo que cuando, o sea, es en la institución, creo que cuando es más complejo, ¿no? Y bueno, lo podríamos contestar, pero como institución. No es caso. Esto es paso, ¿no? Esto es paso. Es que nos metemos aquí en un fregado. Sí, bueno, no sé, yo hablo del caso de Alhóndiga y efectivamente hay proyectos y proyectos, ¿no? Hay proyectos en los que los equipos de trabajo y las maneras y las acciones están mucho más... no dirigidas, pero pensadas en el modo de hacer que habitualmente hacemos, ¿no? Pues una exposición, pues habitualmente si tiene un comisariado, unos artistas y tal, pues hay una coreografía que más o menos se planifica y un proceso de trabajo con 2 años de antelación, pero cada uno tiene un papel ahí y la institución también, pero la institución acompaña mucho, apoya y efectivamente les asesoramos, pero ahí hay una figura que normalmente es un comisariado, en algunos casos compartidos o no, unos artistas, etc., ¿no? En otros casos, nosotras concretamente sí que hemos trabajado en fórmulas de co-comisariados, invitando incluso a artistas o a personas que no habían comisariado nunca, haciendo... pues otras derivas, ¿no? Con la propia programación cultural. Hablo desde de la programación cultural en este caso. Y en la mayoría de las ocasiones, por ejemplo, es el proyecto de Prototipoac, ¿no? Esta Bienal de Nuevas Formas Artísticas que tendrá lugar el año que viene, se celebra cada 2 años, en la que el año pasado, por ejemplo, el anterior, fue comisariada por 4 personas, ¿no? A la vez. Incluso los propios artistas que eran invitados, a su vez, se relacionaban con el propio tejido del contexto de aquí e invitaban a otros artistas. Entonces ahí los grupos de trabajo son muy, muy diversos y hay alianzas de todo tipo, porque son tan ricos estos proyectos, realmente tienen tanta riqueza de tantas miradas que es, para mí, a nivel de gestión y de la programación, es un aprendizaje buenísimo, la verdad. No sé si te he respondido un poco. A mí, si me dejáis, hay una cosa que sí me intriga un poco y es que les preguntábamos previo a que comenzase la jornada, que no teníamos muy claro qué perfil de los que estabais aquí, si erais gente que estabais trabajando en colectivos o bueno, eso igual luego en las mesas lo veremos o más fácil igual, ¿no? También. Si alguien
Que es un, no sé, ¿no está funcionando? Sí. Que es muy mixto, es súper híbrido. Entonces hay artistas, hay educadoras sociales, o sea, es un buen mix entre más lo social y lo artístico, ¿no? Y bueno, yo quería retomar un poco lo de María, que me parece una cuestión súper central, ¿no? El tema de los cuidados en estas prácticas, o sea, cuando trabajamos desde lo relacional, contextual, colaborativo, desde la mediación, trabajar los afectos y los vínculos es el material primordial y tenemos que ver cómo lo hacemos en muchos aspectos, ¿no? Como vamos diciendo, en los propios colectivos. Me parece que es fundamental también desde la institución a los colectivos, ¿no? Que no se repitan prácticas como la de Evitartes este año, por ejemplo, que nos va a pagar el mes 11 del año la subvención de todo el año. Me parece como que eso no responde para nada a prácticas de cuidados por parte de la institución a los colectivos. Y también me parece súper importante, bueno, evidentemente también con las comunidades con las que trabajamos, pero también entre nosotras, ¿no? Como entre pares, como entre agentes, también tenemos que desarrollar mecanismos o podemos generar mecanismos de cuidado, igual que existen en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, cuando eres psicóloga vas a tu supervisor pues no sé, a gestionar cómo lo estás haciendo con tus pacientes, no sé qué. Creo que nosotras también, en redes como esta, debemos de pensar cómo cuidarnos también entre nosotras, que también es algo como que luego podemos plantear en las mesas, ¿no? No tenía preguntas, solo era ese comentario. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Al café. Vale, pues ahora, si os parece, hacemos un pequeño descansito. Las compañeras de Ortutic han preparado un cafecito y bueno, ahí para que piquéis y repongáis fuerzas, que luego nos toca trabajar.